Universidad de San Pedro Sula. Sean nuevamente bienvenidos a este su diplomado, el ejercicio de la labor docente en la educación superior actual. Ya estamos adentrándonos en el tema número 4, estamos exactamente en la mitad de nuestro curso y es muy importante entonces que comencemos haciendo una recapitulación de 3 elementos que son esenciales para podernos adentrar en el nuevo tema. Vamos a comenzar con las funciones didácticas. Voy a detenerme haciendo una explicación de cada uno de los elementos que componen las funciones didácticas, esos momentos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquiera de las dimensiones que lo veamos. Voy a ser muy específico en torno a cómo se ven las funciones didácticas dentro de una clase. La primera, que es garantizar el nivel de partida. ¿Qué es garantizar el nivel de partida? No es otra cosa que garantizar los niveles de estimulación y de motivación necesarios por parte del estudiante para poder enfrentarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese primer momento de la clase en que por varias vías tratamos de ganar la atención del estudiante y prepararlo para lo que será su tiempo de clases. Un segundo momento, la orientación hacia el objetivo, lo veíamos, lo importante que es que el estudiante sepa cuáles son las metas, los fines, cuáles son las conductas que se van a observar en él, cuáles son esas conductas observables o medibles que él va a tener que mostrar después de haber pasado por el tema. Es decir, los fines son los objetivos y por tanto él debe estar claro de hacia dónde se quiere ir con las actividades que se van a desarrollar. Un tercer momento muy importante también es el tratamiento del nuevo contenido. Aquí voy a detenerme. Ya el estudiante está altamente motivado para el inicio de la clase por la vía que lo hayamos logrado, ya sea a través de una actividad inicial motivadora, a través de la rememoración de los elementos conceptuales y los diferentes contenidos. También ya está puesto en función de lograr los objetivos y entonces es importante el tratamiento de la nueva materia o del nuevo contenido. Pasando por los 3 grandes momentos que desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje están descritos. Un momento inicial en que el estudiante debe ser capaz de percibir los conceptos, fenómenos, procesos a estudiar. Que sus sentidos perciban esos elementos. Entonces, un segundo momento ya en que él debe ser capaz, con el acompañamiento del docente, de ir modelando esos aprendizajes, ir haciendo actividades que le permitan graficar, que le permitan hacer modelos, síntesis de esos elementos a aprender. Y un último momento en ese desarrollo del aprendizaje que tiene que ver con la psicología del aprendizaje, que el estudiante debe ser capaz de verbalizar, de nominar, de expresar los elementos que alrededor de esos contenidos se han venido desarrollando y que él sea capaz de expresar las ideas que tiene en torno a esos elementos. Un cuarto momento es el de afianzamiento en que el estudiante debe poner en práctica para la solución de problemas concretos que se dan dentro de la especialidad, debe poner en práctica lo aprendido. Ese momento de consolidación de la nueva materia o del nuevo contenido es muy importante en tanto implica la práctica. Y por último, aunque siempre haciendo la aclaración de que no porque esté de último es que se hace al final, sino que se puede ir haciendo gradualmente, y con el concurso no solo del docente, sino también de los estudiantes está la evaluación. La evaluación no solo del proceso de aprendizaje, sino también del proceso de enseñanza. Esto es lo que serían los grandes momentos con que cuenta una clase por dentro. Aunque evidentemente teniendo en cuenta las formas de organización de la clase, habrá momentos que tendrán una mayor importancia que otros dentro de un tipo de clase. Esa explicación la quiero hacer en este momento. Las formas de organización de la clase. Ya vimos en el tema anterior y vamos a verlo en el orden quizás más lógico en que lo estuvimos analizando en el tema anterior, aunque
reitero, no es una camisa de fuerza de que necesariamente tiene que aparecer siempre en este orden las formas de organización de la clase, aunque sí, reitero, es la forma más lógica de acuerdo con los diferentes momentos que la psicología del aprendizaje describe. Una primera forma de organización de la clase sería la conferencia. La conferencia en la cual el docente, como protagonista fundamental en esta forma de organización de la clase, expone los elementos fundamentales acerca del contenido a tratar, los elementos científicos, técnicos que deben ser aprendidos, deben ser abordados, entendidos por parte del estudiante. Desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, el estudiante estaría con este tipo de clase en particular percibiendo los conceptos, procesos, fenómenos a estudiar. Por lo tanto, si hacemos un análisis desde el punto de vista de las funciones didácticas, veremos que la conferencia llega sobre todo hasta el momento de tratamiento del nuevo contenido. Se le da mucho énfasis a esa función didáctica. No quiere decir que las otras no aparezcan. Las dos primeras tienen un carácter obligatorio en todas las formas de organización de la clase, pero se centra más la conferencia en la tercera, en acercar al estudiante a esa nueva materia, a ese nuevo contenido a trabajar. No quiere decir que no pueda haber un momento dentro de la conferencia que sea práctico, pero el mayor tiempo se le debe brindar a la tercera función didáctica, al tercer momento dentro de la clase, es decir, al tratamiento del nuevo contenido. Vamos al caso de la clase práctica. Dentro de la clase práctica, habíamos visto, es una clase en que el estudiante debe resolver problemas que tengan un carácter teórico dentro del aula, pero debe poner en función de la solución de esos problemas los conceptos, las definiciones que ha trabajado en clases anteriores. Esta forma de organización de la clase, si la vemos en su relación con las funciones didácticas, podríamos decir que la mayor fuerza se le va a dar a la función didáctica destinada a la consolidación y el afianzamiento del contenido. No quiere decir que los otros momentos no estén presentes, sino que la mayor parte del tiempo se va a dedicar a específicamente afianzar los contenidos abordados, a profundizar, a consolidar esos contenidos, y veamos nuevamente la palabra contenidos no solo en el sentido conceptual, sino también los procedimientos, las formas de hacer y también, por supuesto, los contenidos que tienen carácter actitudinal. En la práctica de laboratorio, ya el estudiante se enfrenta a una práctica mucho más cercana, es un paso superior en el desarrollo de la práctica, más cercana a su escenario laboral, pero todavía en un ambiente controlado como es el laboratorio. Él debe utilizar un grupo de herramientas, debe utilizar la experimentación, debe emplear utensilios que lo van a ayudar a la solución de problemas y a la constatación de lo que en la teoría él pudo observar. Por tanto, aquí también en esta clase todas las funciones didácticas se ponen de manifiesto, pero se le da más importancia y más tiempo al afianzamiento, a ese momento de consolidación de la nueva materia, por su carácter evidentemente práctico. Vamos a la otra forma de organización de la clase, que es la práctica de campo. La práctica de campo, lo habíamos visto, es un paso superior entonces en lo que a práctica se refiere. Ya el estudiante estaría en el contexto en que como profesional él va a desenvolverse y por tanto ya estaría vivenciando mucho mejor lo que va a ser su práctica como profesional. Por tanto, aquí estarían presentes todas las funciones didácticas, pero también haríamos mucho énfasis en el momento de consolidación de los nuevos conocimientos, de las nuevas habilidades. Por tanto, en esta clase conocida como práctica de campo, también estaríamos haciendo mucho más énfasis en lo que a la consolidación se refiere y al afianzamiento de las habilidades y conocimientos se refiere. Aquí entonces pasamos al seminario. El seminario es una clase de carácter expositivo. Recordemos que hay asignaturas, como es el caso de las ciencias sociales, en que no hay laboratorios necesariamente, ni hay necesariamente práctica de campo, aunque hay algunas que sí.
pero es importante que haya una concatenación, en este caso de las ciencias sociales, entre la clase tipo conferencia, la clase práctica, que también se da dentro de la rama de las ciencias sociales. El seminario es la clase que tiene un carácter de exposición por parte de los estudiantes, ya han vivido, se han enfrentado al acercamiento al conocimiento, a los diferentes aprendizajes, lo han puesto en práctica y es el momento de hacer una reflexión en torno a la vinculación de la teoría con la práctica y su forma de concebirlo desde el punto de vista vivencial. Cómo han vivido ese proceso de asimilación. El seminario tiene ese carácter y en él, por supuesto, están presentes todas las funciones didácticas, pero seguimos haciendo mucho énfasis en lo que al afianzamiento y la consolidación de los aprendizajes se refiere. Por supuesto, también la evaluación tiene un papel importante en él. La clase taller, por la similitud que tiene con el seminario, solo que es una clase, un tipo de clase que se aplica a asignaturas ya bien avanzadas dentro de la carrera, tiene las características muy similares desde el punto de vista de las funciones didácticas que se ponen de manifiesto a las del seminario. Vemos todas las funciones didácticas, pero también hacemos mucho más énfasis en lo que a la consolidación de los conocimientos y al afianzamiento de las habilidades se refiere. Por último, la clase encuentro, como habíamos visto, es un tipo de clase propio de los sistemas de educación a distancia y en ella están presentes todas las funciones didácticas, desde el aseguramiento del nivel de partida hasta la evaluación, pasando por los otros tres momentos o funciones que se han descrito. Como ven, hemos hecho un análisis a manera de resumen de la relación entre las funciones didácticas y las formas de organización de la clase, y es muy importante tener en cuenta que la clase tiene sus momentos y esos momentos no están hechos al azar. La ciencia, las diferentes disciplinas como la didáctica definen estos momentos y la necesidad de concatenarlo para que quede de manera coherente el desarrollo de las habilidades, de los aprendizajes por parte de los estudiantes. Bueno, por último, en este pequeño resumen que estamos haciendo, vamos a la estructura del objetivo. Otro elemento que estuvimos viendo durante el desarrollo del curso, y esta estructura del objetivo, lo habíamos visto, tiene al principio una habilidad. A la hora de elaborarlo, usted se dirige a las diferentes habilidades que están descritas dentro del manual. Esa habilidad se elabora en forma de verbo, de infinitivo verbal. El contenido, que son los elementos desde el punto de vista conceptual, actitudinal y procedimental que debe aprender el estudiante, y la condición de realización. Así lo habíamos visto en los temas anteriores, como las actividades que va a desarrollar el estudiante y el docente para que el estudiante desarrolle la habilidad con un contenido determinado. Pero hoy vamos a adentrarnos en una manera diferente de ver el objetivo, desde la perspectiva de que esta condición de realización la vamos a llamar actividad de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que es la actividad de aprendizaje que vamos a definir, o las actividades que vamos a definir para el desarrollo de la clase, nos deben permitir con un contenido determinado lograr la habilidad que estamos pretendiendo como fin de ese proceso de enseñanza-aprendizaje de ese día. Por tanto, hoy vamos a profundizar. El tema 4 estará dirigido a las actividades de aprendizaje. Vamos a profundizar en qué son las actividades de aprendizaje. Para ello nos hemos trazado 3 objetivos que usted como estudiante debe lograr. Primero, debe ser capaz de lograr identificar los diferentes tipos de actividades de aprendizaje mediante el resumen de sus características en la bibliografía dada, sobre todo en el manual que se ha elaborado por parte de especialistas de nuestra universidad referente al tema de las actividades de aprendizaje. Como segundo objetivo, planificar actividades de aprendizaje para clases del programa de una asignatura. La asignatura que ustedes están planificando, realmente lo que van a hacer en este momento es seguir con esa planificación, pero
con este tema van a definir las actividades de aprendizaje o la actividad de aprendizaje para esa clase en específico. Asimismo, van a seguir cooperando en la definición de estas actividades para lo que en un futuro será la planificación de toda la asignatura, la planificación que servirá como pauta, como guía, para que todos los docentes que imparten su asignatura puedan hacerlo. Vamos entonces a entrar en materia, ¿qué son las actividades de aprendizaje? Ahí tenemos una definición sencilla. Primero, son acciones que se deben proponer al estudiante, que el estudiante debe desarrollar. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo determinado. Los objetivos específicos que hemos definido para esa clase en particular. A través del aprendizaje de un determinado contenido. Vemos que se cumple, se cierra el ciclo del objetivo. Ahí está la habilidad de desarrollar el contenido y estamos definiendo la actividad que va a desarrollar el estudiante para el logro de esa habilidad. Por supuesto que debemos definir las actividades de aprendizaje también como experiencias formativas y de aprendizaje. Es una experiencia que el estudiante va a tener para el desarrollo de un grupo de habilidades o una habilidad en específico. Ahí están todas las esferas de su personalidad involucradas en el desarrollo de estas actividades. Vamos a un grupo de características que son muy importantes en las actividades de aprendizaje. Primero, la estimulación de la participación activa de los estudiantes en la construcción de sus conocimientos, de sus aprendizajes. Hoy tenemos que hablar de que el aprendizaje, y lo ha demostrado la propia ciencia, se va construyendo de manera gradual. Hay un proceso de construcción de los aprendizajes que pasa desde esa asimilación inicial, esa percepción inicial de los conceptos, fenómenos, procesos, hasta llegar a la propia nominación, a la propia verbalización por parte del estudiante, cuando es capaz de hablar de un tema, cuando es capaz de poner en práctica un grupo de definiciones, entonces lo ha aprendido pasando por, evidentemente, la modelación de esos aprendizajes. Otra característica importante de las actividades de aprendizaje es la promoción de un aprendizaje amplio y profundo de los diferentes conceptos, fenómenos, habilidades, conductas. Es muy importante que las actividades de aprendizaje promueven de manera amplia y profunda la apropiación por parte del estudiante de esos conocimientos. Desarrollan además la actividad de aprendizaje habilidades, actitudes y valores, y de manera intencional. Hemos insistido en el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso intencionado y por tanto debe haber una planificación muy precisa del mismo. Debe estar programado lo que va a realizar el docente dentro de la clase y cuáles son las conductas que va a seguir y cuáles son las actividades que va a desarrollar el estudiante. Eso debe estar de manera intencionada, planificada, programada. Entonces, muy importante que las actividades de aprendizaje desarrollen esas habilidades, actitudes y valores en los estudiantes. Otra característica importante es el tema de la experiencia vivencial. Ellas deben permitir una experiencia vivencial por parte del estudiante que le permita resolver situaciones expresadas en problemas, que le permita resolver problemas concretos, ya de un nivel más básico o más complejo, pero siempre que le permita resolver situaciones ya teóricas, ya prácticas de su entorno, tanto personal como laboral como social. Deben fomentar las actividades de aprendizaje, el aprendizaje colaborativo. Ese es un término que se utiliza muchísimo. Todos aprendemos, y lo describe las propias disciplinas pedagógicas, aprendemos, y la psicología también, aprendemos mucho de nosotros, aprendemos con los otros y con el mundo. Hay una triangulación necesaria entre el individuo, los demás y la realidad que forman parte de ese aprendizaje que debe alcanzar el individuo. Cada persona aprende de los demás, aprende con los demás y en su relación
con el mundo. Por eso el aprendizaje colaborativo es un principio de la educación hoy en día. No es el hecho de que alguien venga y me haga las actividades, es que me ayude, es que según la necesidad que yo tenga me acompañe, puede ser el docente, puede ser otro estudiante, puede ser la familia, me acompañe en la construcción de esos aprendizajes. Por eso hablamos de aprendizaje colaborativo. La colaboración entre todos produce, multiplica el aprendizaje en quien enseña y en quien aprende. Es muy importante también que las actividades de aprendizaje promueven en el docente el desempeño de un nuevo rol. Y de esto de seguro han escuchado hablar, pero es muy difícil cambiar el paradigma que tenemos, de un paradigma en que el docente tiene absolutamente toda la razón, a pasar a un paradigma en que el docente se convierte en un facilitador del aprendizaje, más que en un profundo conocedor de todos los conceptos, definiciones, procesos que está enseñando. Él se convierte en una persona que acompaña el proceso de aprendizaje del estudiante. Por tanto, es un especialista en cómo aprende y cómo se enseña. Por tanto, las actividades de aprendizaje promueven en el docente ese nuevo rol que debe desarrollar en su actividad docente. Permite, por último, la participación del estudiante en procesos de evaluación de su aprendizaje. A este tema le vamos a dedicar toda una jornada, específicamente en el tema número 5 de nuestro diplomado, así que no voy a hacer mucho más énfasis, pero quiere decir que durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje también el estudiante puede hacer valoraciones, evaluaciones sobre su trabajo y hacer sobre el trabajo de los otros, incluso sobre el desempeño que el docente tiene en el desarrollo de sus clases. Vamos a una clasificación, no me voy a detener en cada una de las actividades de aprendizaje. El manual que se ha escrito por parte de especialistas de nuestra institución para el desarrollo del tema es mucho más preciso, por tanto voy a ir a las generalidades sobre las actividades de aprendizaje. Primero, hay una clasificación, podemos clasificar las actividades de aprendizaje en individuales, en grupales y en individuales y grupales, es decir, en actividades que tanto se pueden hacer de una manera como de otra. Ahí hay una relación de una lista de actividades, son las que aparecen en el manual, clasificadas según los diferentes tipos. Actividades de aprendizaje en relación con los objetivos. Veamos que si en el propio objetivo nosotros definimos cuáles son las actividades o la actividad de aprendizaje a desarrollar para el logro de una habilidad en específico con un contenido en específico, entonces debemos saber que hay una relación evidente entre la actividad de aprendizaje a desarrollar y la habilidad que debe demostrar el estudiante. Por tanto, en el manual se han hecho un grupo de especificaciones de cuáles son las actividades de aprendizaje a emplear para el logro de un objetivo en específico, teniendo en cuenta de que hay objetivos conceptuales, que hay objetivos actitudinales y que hay objetivos procedimentales. Por tanto, se hace un paralelismo, se hace una relación entre los diferentes objetivos, tipos de objetivos y cuáles son las actividades de aprendizaje que mejor fomentan el desarrollo de ese tipo de habilidades. Este cuadro es de vital importancia, no es, insistimos, una camisa de fuerza, no hay una relación lineal, es solo un acercamiento para que puedan comprender a la hora de planificar actividades de aprendizaje, les sea mucho más fácil. Si yo me propuse un objetivo de carácter procedimental, ¿cuáles son las actividades de aprendizaje que me pueden ayudar al desarrollo de ese objetivo procedimental? Y así con cada uno de los demás. Vamos a ver entonces que también hay una relación entre las actividades de aprendizaje que yo voy a planificar y las formas de organización de la clase. Si yo estoy impartiendo una conferencia, habrá un grupo de actividades de aprendizaje que me serán mucho más propicias para enfrentar esa forma de organización de la clase, para organizar esa clase
que otras. Por tanto, también acá hacemos una relación entre las actividades de aprendizaje que proponemos y las formas de organización de la clase. ¿Qué formas de organización de la clase son más propicias para el desarrollo de una u otra actividad de aprendizaje? Insistimos también en este caso de que no debemos entenderlo de manera lineal, es un acercamiento, es una guía para que ustedes puedan saber si estoy desarrollando un tipo de clase determinada, cuáles son las actividades de aprendizaje más propicias que puedo utilizar. Ahora, vamos al proceso de planificación de las actividades de aprendizaje. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para decidir y poner en práctica una actividad de aprendizaje determinada? Bueno, primero, tenemos que ser capaces de seleccionar los temas que se van a tratar. Por supuesto que para esto tendremos que ir a la planificación general de la asignatura, ver los diferentes temas que van a ser tratados durante el desarrollo de la asignatura. Un segundo momento, tenemos que ir a los objetivos que nos hemos planteado para la clase en particular que estamos planificando, para esas actividades que estamos planificando. Para ello tendremos en cuenta la clasificación de esos objetivos, si son objetivos de carácter conceptual, procedimental o actitudinal. Y por supuesto revisar cuáles son las actividades que más nos ayudan al desarrollo de esas habilidades que plantean esos objetivos. Primero, para la selección de estas actividades debemos tener en cuenta los objetivos que nos hemos trazado. Como segundo elemento, también el nivel para el cual se están desarrollando y de manera que capte el mayor interés, que cause la mayor motivación en los estudiantes. Debemos tener en cuenta también que las actividades de aprendizaje van a ser evaluadas de la forma en que lo hagamos. A eso dedicaremos un tema más adelante, pero cómo vamos a concebir la evaluación dentro de la actividad de aprendizaje, que sean logrables esas actividades de aprendizaje y que estén todas las condiciones creadas para su desarrollo, las condiciones desde el punto de vista material sobre todo, que son las que a veces atentan contra el desarrollo de las actividades. En un cuarto momento, entonces vamos directamente a la planificación de la actividad de aprendizaje. Vemos en el manual cada una de las actividades de aprendizaje que hay propuestas, ya tuvimos en cuenta todos los elementos que vimos en el paso 3 y vamos directamente entonces a la planificación, teniendo en cuenta un grupo de elementos que son los que aparecen en la diapositiva, muy importantes para la selección de la actividad de aprendizaje y su planificación. Por último, entonces vamos a la ejecución de la actividad de aprendizaje dentro del aula o con el grupo de estudiantes, porque puede ser, hay actividades que también se pueden desarrollar fuera del espacio áulico y pensamos también en los entornos virtuales de aprendizaje donde también se desarrollan actividades de aprendizaje y no necesariamente se planifican para el aula, o por supuesto que no se planifican para el aula de clase, aunque la diapositiva dirige la mirada exactamente sobre la realización de la actividad de aprendizaje en un aula. Hasta aquí hemos llegado al tema de hoy. Quisiéramos que profundizaran en el manual que se ha creado a propósito del tema y que puedan también ir profundizando en las lecturas complementarias que le estamos dejando. Es muy importante que para el desarrollo de estas actividades independientes primero vayan a las fuentes de consulta que hemos puesto en nuestro entorno virtual de aprendizaje y puedan desarrollar las actividades evaluativas que ahí se proponen. Y también estamos abriendo un foro debate según lo que especifique el cronograma para que se puedan abordar un grupo de temáticas en torno a la selección y los diferentes ejemplos de actividades de aprendizaje. No olvide que debe desarrollar el examen del tema, pues esta es una actividad evaluativa de vital importancia. Sin otro elemento que abordar, nos despedimos y le damos las gracias por su atención. Entonces, nos vemos para el desarrollo del tema número 5.
Mucha suerte.